Bienvenidos a Tecnoera. Tecnoera brinda infraestructura de data centers y telecomunicaciones como servicios virtuales en la nube, con recursos dedicados y por uso en distintas zonas geográficas de Chile y el mundo. La nube de Tecnoera se complementa con diversas soluciones empresariales de infraestructura y software como servicio, diseñadas para las medianas y grandes empresas o instituciones gubernamentales que quieren utilizar los beneficios de una nube que brinda lo esencial desde un comienzo. Para atender a los usuarios de nuestros clientes que se encuentran conectados en sus oficinas o desde cualquier lugar con Internet, Tecnoera dispone como nube propia una región en alta disponibilidad que garantiza la operación en Chile con tiempos de respuesta cercanos a los 3 milisegundos, con 3 zonas de cómputos ubicadas en distintas zonas geográficas del país. Estas zonas brindan múltiples servicios que se complementan con todo el ecosistema tecnológico existente en las dependencias de clientes, los servicios de telecomunicaciones del país y con las nubes o servicios de terceros de otras regiones del mundo. 2 de las 3 zonas de cómputos en la nube de Tecnoera están disponibles para brindar servicios en diferentes ciudades de Chile. Estas se encuentran interconectadas con múltiples rutas de alta velocidad independientes y de conectividad diferenciada hacia Internet para entregar soluciones de alta disponibilidad. La tercera zona está dedicada para cumplir con los estándares y expectativas de nuestros clientes frente a desastres geográficos, ataques informáticos o cualquier evento que genere pérdidas de información, garantizando como base que todo está respaldado incrementalmente por varios días y de forma opcional por meses o años. Los clientes de Tecnoera cuentan con una nube privada virtual que se encuentra protegida y administrada desde el portal de clientes, el cual opera con avanzados sistemas de encriptación, junto a políticas orientadas a brindar seguridad, disponibilidad e integridad a los datos. Nuestros clientes pueden utilizar los recursos de la nube virtual privada desde Internet o utilizando nuestros puntos de acceso de conexión directa en Chile, los cuales son brindados por múltiples proveedores de telecomunicaciones nacionales, permitiendo acceder a nuestros servicios mediante enlaces privados de datos con conexiones de alta velocidad. En nuestra era digital, la seguridad es responsabilidad de todos y Tecnoera te ayuda en la mayor cantidad de ámbitos posibles para simplificar tu operación. Tecnoera, una nube de clase mundial en Chile con ingenieros cerca de ti. Buenos días a todos. Espero que hayan podido ver el video. Quien no alcanzó a verlo, eso está público en el canal de YouTube de Tecnoera. Vamos a enviar el link para que puedan revisarlo de todas maneras. El día de hoy vamos a trabajar las soluciones de contactabilidad. Vamos a presentar dichas soluciones y la importancia que tienen estas soluciones con el desarrollo de nuestros negocios. Vamos a dar un poco de contexto, estudios que se han hecho al respecto, de cómo eso potencia nuestros negocios, el estar cercano a nuestros clientes y a nuestros usuarios, cuáles son los tipos de soluciones que existen hoy en día en el mercado y los desarrollos actuales y cuál es su relación con la inteligencia artificial, para que veamos el presente y el futuro en realidad de estas soluciones y cómo podemos utilizarlas para el desarrollo de nuestro negocio. Bueno, va a comenzar la presentación, Gabriel, llamada La revolución de la contactabilidad, redefiniendo la comunicación con el cliente en la era digital. Ya. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Aquí, aquí me gustaría partir con una siguiente pregunta para ustedes, y es sobre qué medios utilizan para contactarse hoy en día con sus clientes. Bueno, acá para participar les quiero pedir que puedan escanear este código QR que está en la presentación y responder la encuesta. Entonces, les damos unos minutos para que puedan escanear el código QR. Si no pueden escanearlo, de todas maneras hay un link ahí que también podemos dejar en el chat
para que puedan abrirlo en su navegador y responderlo. Bueno, esto consiste en 3 opciones que deben seleccionar y las respuestas las vamos a revisar en vivo al final de la presentación y discutir al respecto, ver qué cosas interesantes podemos rescatar de esto. Entonces, siguiendo y sin más preámbulos, si, si ahí, Rodrigo, me ayudas con la siguiente slide. Bueno, el motivo de Buenos esta días, ¿se charla... escucha o no? Sí, se escucha. No sé si me escuchan ustedes. Sí, te estamos escuchando. Ya, perfecto. Sí, se escucha bien. Entonces, el motivo de esta charla es que nosotros podamos entender por qué es importante mejorar la contactabilidad y entender que la manera en que trabajamos esta es crucial. Entonces, aquí lo que tenemos son algunas de las consecuencias que tiene mejorar la contactabilidad en este punteo y, por ejemplo, podemos hablar en primera instancia lo que es la optimización del tiempo y recursos de nuestra empresa. Nosotros cuando hablamos de empresas en el segmento, por ejemplo, B2B o Business to Business, estas generalmente prefieren, por ejemplo, canales de comunicación más formales, ¿cierto? Directos, más rápidos. Entonces, en estos casos, pensar en seleccionar el tipo de canal a usar es clave para que nosotros podamos, como bien dice, optimizar el tiempo y mejorar nuestra contactabilidad. Como segunda consecuencia, esto también tiene que ver con mejorar la trazabilidad de quiénes son nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? Entender bien quiénes son, cómo seguirlos. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, para el caso de empresas que son segmentos que atienden a clientes B2C, que es de Business a Client. Entonces, por lo general, estas se enfocan en tener, dando un ejemplo, una variedad de canales de contacto, como son las redes sociales, formularios web, chat en vivo, donde uno puede tener seguimiento de nuestros clientes y lo cual es clave para esto. Como tercera consecuencia es que al poder tener esta trazabilidad, nosotros logramos extender a nuestros clientes, entender a nuestros clientes y ofrecer respuestas eficaces, lo cual eventualmente se traduce en poder concretar ventas, ¿cierto? Y que tiene un impacto en nuestra rentabilidad como empresa y nuestro negocio. Y estos puntos, y el cual es punto clave de mejorar nuestra contactabilidad, es la de la experiencia o satisfacción del cliente. Con experiencia del cliente nos referimos a todo lo que tiene que ver con cómo nuestra empresa se relaciona con nuestros clientes. Esto desde el primer contacto, o sea, cuando pasamos por todo el recorrido, ¿cierto? En caso que puede ser de la compra que relacionamos con un cliente, un área de marketing, área de ventas y en especialmente lo que es el servicio al cliente en sí. Entonces, bueno, en este slide, como podemos ver a la derecha, aquí tenemos datos de un estudio realizado por la consultora Deloitte y la organización DEC para el año 2022. Como sabrán, Deloitte es una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a servicios de asesorías profesionales y auditorías a empresas. DEC, por otro lado, es una organización multinacional que está conformada por múltiples empresas socias y que lo que buscan es promover prácticas en torno a la experiencia del cliente de manera de tener excelencia. Entonces, ¿qué es lo que abarcó este estudio? Bueno, este estudio abarcó empresas de distintos sectores del mercado nacional y dentro de las conclusiones más importantes, lo que se logró rescatar es que, primero, las empresas que tienen, digamos, que trabajan y enfocan en la experiencia del cliente, multiplican por 15 las recomendaciones cuando las personas tienen una experiencia positiva con nuestra marca, ¿ya? Esto, a su vez, con estas mismas personas, se permite aumentar los ingresos en un 140% por parte de estos mismos clientes que tienen mejores experiencias con respecto a los que no tienen esa misma experiencia. A su vez, al lograr estos dos puntos anteriores, podemos obtener y generar una mayor fidelidad en nuestros clientes. Entonces, lo que nos permite es poder extender la fidelidad, el relacionamiento con nuestros clientes hasta 5 años. Y esto es especialmente para quienes tienen experiencias positivas con nuestra marca. Y por último, y que tiene que ver con nuestros costos como servicio, esto puede impactar hasta un 33% en la reducción de nuestros costos, ¿ya? Entonces, lo que quiero destacar de esto es que, digamos, sin duda, es muy importante que nos quedemos con estos puntos, que mejorar la contactabilidad, de esta manera nosotros logramos mejorar la experiencia del cliente y tiene un impacto en el valor de nuestro negocio.
Entonces, siguiendo a la slide siguiente, y un poco a modo de historia, nosotros podemos pensar en toda la evolución que ha tenido la contactabilidad. Digamos, partió hace muchos, varios años, por ejemplo, con lo que es la telefonía, ¿cierto? Después con los años fuimos incorporando soluciones de correo electrónico, luego la masificación del Internet. Aquí hay muchos presentes que vimos y que presenciamos esta evolución. También con lo que fue la mensajería instantánea, bueno, el tema de los smartphones, que nos ayudaron con la movilidad. Antes uno no podía tener, digamos, contactos en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eventualmente ya en los últimos años, cómo se ha masificado con la integración de plataformas de contactabilidad que permiten englobar todas estas comunicaciones, todos estos canales en un solo punto. Entonces, en estos últimos par de años también hemos visto que cada una de estas etapas han ido generando ciertos, digamos, revoluciones. Entonces, la revolución que estamos experimentando hoy en día tiene que ver con distintos puntos. En primer lugar, y algo que todos hemos experimentado, es el avance tecnológico de la inteligencia artificial y lo que tiene que ver con automatización, ¿ya? Este último tiempo todos hemos escuchado al menos, por ejemplo, de ChatGPT, ¿cierto? Y otras soluciones de IA, y en especial lo que son los chatbots impulsados por, si puedes devolverte, por favor, Rodrigo, sí. Impulsados por la IA que pueden proporcionar respuestas rápidas y precisas a nuestras preguntas. Entonces, eso nos ayuda a resolver problemas comunes, por ejemplo, la asistencia de clientes en tiempo real que antes no se veían. Lo segundo tiene que ver ya con la revolución, con la inmediatez del uso de nuestros datos, ¿ya? Hoy podemos obtener, a diferencia de muchos años atrás, un gran volumen de información y así podemos entender mejor las necesidades y preferencias de nuestros clientes. Lo tercero, y como resultado también de este punto anterior, son los nuevos canales de mensajería que se usan hoy en las empresas. Entonces, para ello, soluciones como WhatsApp, Facebook Messenger o otras redes sociales, por ejemplo, las empresas las están utilizando para proporcionar asistencia rápida, o bien durante la pandemia, por ejemplo, un caso bien específico fue la aceleración en cuanto a la adopción de la videoconferencia para reuniones virtuales, y que algo que en este momento estamos usando. Y por último, pero muy importante, tiene que ver con el manejo de los datos de nuestros clientes y las expectativas que tienen frente a esto. Es súper importante destacar que toda esta revolución tecnológica siempre debe ir de la mano de lo que es la seguridad de los datos y la privacidad de los datos de nuestros clientes. Entonces, las empresas están adoptando medidas más estrictas para protegerlos ante mal uso de esto, y es donde los resuena mucho, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad. Entonces, luego de todo este preámbulo, yo los quiero invitar a que nos entremos un poco en este mundo de la contactabilidad, y para ello a mí me gustaría que pudiésemos comenzar con la definición de concepto y hablar de las modalidades que existen. Entonces, para esto veamos un poco este mapa en qué tipos de soluciones podemos aplicar en nuestra empresa. Y aquí hay dos grandes formas o maneras de clasificar las modalidades. Que primero, si ven a la izquierda, tiene que ver con lo que es el sentido desde el que se origina el contacto, ¿ya? Entonces, acá nosotros diferenciamos en lo que es las comunicaciones inbound o entrantes, que esto es cuando recibimos o entra desde el cliente hacia nosotros. Y lo que es, por otro lado, outbound o saliente, que van dirigidas hacia el cliente desde nuestra empresa. Entonces yo voy a después, eventualmente les voy a entrar más en detalle con algunos ejemplos de esto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con lo que es el canal, ¿ya? La manera en que clasificamos la modalidad de contactabilidad. Entonces acá entramos a conversar de las modalidades de monocanal, multicanal y omnicanal, que también les voy a comentar en esta siguiente slide. Y es que primero vamos a entrar en detalle con algunos casos de lo que es el sentido, ¿ya? Sentido de la modalidad de contactabilidad. Entonces, primero, en cuanto al sentido, tenemos, ¿cierto?, la comunicación outbound, que es la que vamos a llamar como entrante, y como les explicaba, es la que nos permite, digamos, que la comunicación se origina desde el cliente hacia nuestra empresa. Y, por ejemplo, algunos de los ejemplos que podemos ver acá son generalmente en empresas donde tienes un área de servicio al soporte al cliente, o casos como tienes contacto en áreas de compra, o algún punto de contacto, por ejemplo, que puedas tener algún feedback, que el cliente pueda entregar el feedback a tu empresa. Ahora bien, por otro lado, es la comunicación outbound.
donde esto principalmente tiene que ver con la comunicación como al revés, o sea, de la empresa hacia los clientes. Y acá nosotros podemos ver los casos típicos, que son, por ejemplo, un departamento de ventas, ¿cierto? Lo que se puede estar relacionamiento en un área de cobranza o recabar información a través de encuestas. Entonces hay varias opciones. Y entonces acá es importante que, si bien está en estos dos sentidos, tener esta diferenciación de ambos sentidos. Entonces, lo que ocurre acá y en nuestra empresa es que naturalmente nuestra empresa va a tener ambos sentidos de comunicación. O sea, siempre es muy probable que siempre un área pueda ser bidireccional. Entonces, ahora en esencia siempre podemos pensar de que hay ciertas áreas que van a tener más un lado que el otro. Entonces, ahora hablando un poco de lo que es la clasificación según canal de comunicación. Entonces, acá lo que vamos a partir es con el tipo de contacto monocanal. ¿Y con monocanal qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la empresa usa un solo medio de comunicación. Esto puede ser, por ejemplo, que nuestra empresa se comunique solamente por vía telefónica, solamente a través de email, chat o formulario. Y bueno, en realidad lo que viene en este esquema, acá a la derecha, es un esquema que lo que apunta es ver el momento en que el cliente se contacta con la empresa y esta, obviamente, según la empresa, puede tener distintas maneras de cómo se distribuye este contacto. Ahora, lo importante es que en este ejemplo, el cliente tiene asignado un solo canal para la empresa para que se genere el contacto. Y esto podría parecer limitado igual, pero no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de implementación es algo que al tener esta modalidad requiere menos recursos, por ejemplo, y permite a una empresa enfocarse en un solo canal. Entonces, si nosotros nos dedicamos y nos enfocamos en un solo canal, podemos generar una muy buena experiencia por este. Entonces, por ejemplo, un caso beneficioso puede ser para empresas pequeñas, donde nosotros podemos saber, por ejemplo, en detalles más específicos de nuestros clientes, podemos asignar este recurso específico sabiendo que es el caso en el cual se ajusta la comunicación con nuestro cliente, generando un foco a esta solución. Ahora bien, esto igual puede suponer un desafío. ¿Por qué? Porque principalmente a nivel de experiencia del cliente, esto limita las opciones que tiene para comunicarse con nosotros. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que los clientes por lo general prefieren distintas modalidades de comunicación. Por ejemplo, algunos pueden preferir comunicación por chat, que pueden ser, por ejemplo, que no es en tiempo real y son más cómodas, o bien, por otro lado, los prefieren teléfono, comunicación telefónica, donde es más directa y se pueden resolver en tiempo real. Entonces, tener poca flexibilidad puede ser un problema en este caso. Entonces, siguiendo, para resolver un poco esta situación, lo que nosotros pensamos de manera evolutiva, una evolución, digamos, natural, es pensar en una modalidad multicanal, donde en este caso el cliente, a diferencia del otro, tiene la posibilidad de contactarse con nuestra empresa a través de varios canales. En este caso pueden ser, digamos, el que el cliente pueda elegir y en específico estos canales pueden ser potencialmente independientes. Ahora, eso es importante mencionarlo porque de alguna u otra manera tenemos áreas que pueden estar relacionadas en uno o varios de estos canales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este diagrama podemos ver el caso del ejemplo de telefonía, de correo electrónico y lo que ha estado creciente últimamente, ya los últimos años, que tiene que ver con el uso de chats como, por ejemplo, WhatsApp u otros para conversar con nuestra empresa. Y suele ocurrir que acá, en ciertas áreas, como les mencionaba, se pueden tomar a cargo, por ejemplo, un área, tomar varios canales. Entonces, la ventaja inmediata que entrega esto es la flexibilidad para que el cliente pueda comunicarse por esto. Pero, sin embargo, hay un problema que es si es que esta solución multicanal no está bien interconectada, va a haber pérdida de trazabilidad, que es algo que mencionamos en un principio. Y esto porque el cliente, por ejemplo, puede empezar, y que a todos nos ha pasado, la comunicación con la empresa por un mensaje de chat, y luego quiere, por ejemplo, hablar por teléfono, y como no hay una conexión entre estos canales, a veces se genera un registro que se pierde, digamos, o sea, se pierde el registro del contacto. Entonces, yo me imagino que más de, digamos, a algunos les ha pasado que es como llaman, por ejemplo,
y dicen, oigan, por favor, repítame todo el caso suyo porque, no sé, no tengo el registro o la verdad la otra persona no me pasó las instrucciones, la información sobre su caso. Entonces, siguiendo, para ello es importante siempre tener en cuenta que si bien es cierto que hay algunos clientes que puedan preferir, digamos, las comunicaciones por teléfono y otros prefieren el chat, hay clientes que va a cambiar el canal dependiendo del fin, ¿ya? Entonces, por lo mismo, distintos clientes prefieren distintos canales, pero un cliente puede preferir, digamos, distintos canales para distintos fines. Ahora, en ese sentido es que dentro de este recorrido, nosotros lo que comenzamos a hablar es la siguiente etapa de nuestra solución de canal, que tiene que ver con la omnicanalidad. Y bueno, aquí la omnicanalidad, si se fijan a nivel de diagramas, es bastante similar o parecido a la multicanalidad, pero la clave aquí está en que la flexibilidad, en primera instancia, que tiene el cliente para que se contacte por el canal que elija, ¿cierto? Eso es algo que se hereda de la multicanalidad, pero acá el foco o la clave es que los canales están interconectados y sincronizados en un solo punto. Entonces, es un poco lo que pueden ver dentro de este diagrama que se trató de reflejar en este bloque que representa básicamente una aplicación, una plataforma que consolida toda esta información. Entonces, la ventaja directa que tiene es que el cliente tiene la flexibilidad de elegir el canal que quiera, mientras que la empresa tiene un historial, tiene la trazabilidad de saber cuáles son los requerimientos del cliente, como en este caso por los medios que se ha contactado. Esto, de todas maneras, igual significa tener un desafío, y el desafío es que estas soluciones omnicanales son provechosas, son beneficiosas en la medida que nosotros podamos optimizarlas y sacarles un provecho en relación a lo que hace nuestra empresa. Y es que, por ejemplo, la coordinación central es clave acá. Entonces, tenemos que tener la capacidad de toda la información que recopilamos, por ejemplo, de nuestros clientes, monitorearla de una manera ágil, ¿cierto? Que permita tomar decisiones que beneficien la contactabilidad con el cliente. Entonces, lo que podemos, ya que en este caso podemos pensar en tener un sistema súper sofisticado, si se fijan, puede pensar como una herramienta avanzada, pero que es un poco, digamos, lo que puede pasar a veces con el concepto del elefante blanco. Si nos damos cuenta que la mayoría de nuestros clientes, por ejemplo, están prefiriendo el canal telefónico, nuestros recursos no están bien optimizados para esto, por ejemplo, se pueden generar, en caso de telefonía, por ejemplo, grandes colas de espera, tiempos de respuestas crecen y si es que no optimizamos nuestra plataforma, ¿qué es lo que ocurre? La satisfacción del cliente disminuye. Entonces, eso también sigue siendo un problema. Entonces, esto es como un gran mapa general de los conceptos de contactabilidad y cómo funcionan en parte. Entonces, ahora para seguir avanzando en este mapa, lo que les voy a presentar yo es un poco sobre la reportaría en la contactabilidad, ¿ya? Y esto con el objetivo de ver cuáles pueden ser los beneficios que trae gestionarlo de manera eficiente. Y bueno, avanzando, ya vimos un poco cómo encontramos ciertos estos caminos para contactarnos, pero si se fijan, todos tienen un problema en común y que no hemos abordado, y es que tiene que ver, ya que estamos en una era de los datos, ¿cierto? De la revolución, el uso de los datos y para generar métricas, ¿cierto? Es ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué generamos al momento de contactarnos con nuestros clientes? Y incluso más importante es cómo saber si la contactabilidad o estos canales son efectivos. Entonces, para esto, algunas de las propuestas que nos debemos hacer, perdón, alguna de las preguntas es cómo saber si nuestros clientes primero están esperando mucho tiempo. Es un ejemplo. Cómo, pues, si es que los clientes obtienen la respuesta que buscan. Eso es algo también, de darle un poco de ese feedback en la comunicación con nuestros clientes. Y por último, podríamos pensar en consecuencias, cómo saber si nuestros recursos están siendo bien utilizados o si estamos apuntando en el sentido correcto, que es un poco lo que le explicaba de tener digamos, un elefante blanco, una solución muy avanzada, pero que no le estemos sacando provecho. Y acá, entonces, para aterrizar, un poquito estas preguntas,
les voy a mostrar este ejemplo que tiene que ver con una solución de reportería, ¿ya? Esta, de hecho, es una solución que algunos de nuestros clientes actualmente tienen en uso para el caso de servicios de call center, ¿ya? Esto enfocado a lo que es el canal telefónico. Entonces, tanto inbound como outbound, y en este caso esta solución se llama Qmetrics, ¿ya? Y por ejemplo, aquí en este dashboard que estamos viendo, nosotros podemos ver distintas estadísticas de, por ejemplo, de las llamadas ofrecidas. Aquí estamos pensando en una solución de call center, ¿cierto? Donde una empresa tiene un escenario de, por ejemplo, para atención de atención al cliente, ¿cierto? Algo que generalmente nosotros todos hemos experimentado. Entonces, las cuáles son los, digamos, algunos ejemplos clave acá de estadísticas o datos para generar métricas son, por ejemplo, las llamadas ofrecidas, las llamadas contestadas, ¿cierto? Las no contestadas y así una serie de información. ¿Y cuál es la gracia de estos dashboards? Es que principalmente uno en tiempo real puede ejecutar acciones, ¿ya? En base a lo que está ocurriendo en el momento. Entonces es un tema de tomar decisiones en tiempo real con la data real que estamos teniendo acá. Entonces, por ejemplo, no sé, en una solución de call center tengamos, generalmente existen lo que son los agentes y que son los que están contestando las llamadas, ¿cierto? Y haciendo digamos, todas las gestiones. Y por detrás siempre está lo que es un coordinador, ya que es el supervisor que está mirando este dashboard y con esto puede darse cuenta, por ejemplo, si es que tenemos un aumento en las llamadas en una cola. Entonces, lo que puede ocurrir ahí es que el coordinador, el supervisor pueda tomar una decisión y que sea, por ejemplo, colocar más agentes para ciertas colas o distribuir las llamadas. Entonces, este dashboard y en general los dashboards de soluciones, ya sean omni, multi o monocanal, se traducen en que son una interfaz, son una extensión que sirven para, en este caso, para el coordinador o el observador, y así se pueden ir tomando decisiones en tiempo real. Eso es el principal enfoque, o sea, le estamos dando valor a nuestros canales de contactabilidad a través de la toma de decisiones con los datos que estos generan. Y para ir cerrando, un poco esto tiene que ver con el concepto de toma de decisiones informadas. Cuando nosotros pensamos en una toma de decisión informada, lo que nos viene inmediatamente es este concepto de reportería, ¿ya? Esto viene a complementar nuestra contactabilidad, eso es muy importante. Y como le decía, esto se puede aplicar para soluciones mono, multi, omnicanal, sea telefonía, sea chat, en muchas opciones. Ahora, independiente de la situación en la que estemos, siempre es importante tener un buen registro de lo que está pasando. Entonces, como a través de los reportes podemos ver cómo están siendo utilizados, ¿cierto?, nuestros canales. Con estos podemos analizar y ver cómo mejorar las cargas de trabajo, por ejemplo, en este caso de call center para el tema de los agentes. Y visto de otra manera, esto apunta a que podamos generar métricas o indicadores clave que finalmente se traduce en lo mismo, en tomar mejores decisiones estratégicas. Y con esto ya yo voy cerrando y que tiene que ver con la toma de decisiones, como le decía, informada, y que son digamos, en resumen, lo que yo les explicaba tiene que ver con que, en primera instancia, se permite una eficiente asignación de recursos, la personalización de la experiencia del cliente, como hablamos en un principio, y tener una mejora continua en nuestras operaciones, midiendo los datos en tiempo real, genera un impacto en nuestras decisiones y en nuestro negocio. Entonces, para ir cerrando ya finalmente, ahora los dejaré con Alejandro Godoy, que es ingeniero consultor dentro del área de consultoría de Tecnoera y quien se va a adentrar un poquito más en los conceptos vistos y cómo los trabajamos acá o algunos casos de clientes acá en Tecnoera. Entonces, te cedo la palabra a Alejandro. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Godoy y, como bien comentó Gabriel, soy ingeniero consultor del área de consultoría. Y en este punto de la presentación quiero hablar un poco de ello. Quiero destacar un poco el rol que juega la consultoría en el desarrollo de estas soluciones de contactabilidad. Y como consultores, apoyamos a nuestros clientes a tomar decisiones informadas donde puedan elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades. En Tecnoera, cada cliente cuenta con un consultor que lo acompaña en todos los ciclos de proyecto, desde que se plantea la idea hasta la postventa,
para dar las asesorías personalizadas. Es por esta razón que hemos podido evaluar una cantidad de proyectos muy grande en el área de la contactabilidad en diferentes entornos de trabajo, que trataré de ir nombrando y ejemplificando para que puedan ampliar un poco sus conocimientos en este tipo de soluciones. Bueno, dentro de los diferentes proyectos que nos ha tocado analizar y asesorar a nuestros clientes, o bien potenciales clientes, es en los canales de voz, donde podemos destacar diferentes proyectos enfocados tanto al área de call center, a la configuración y desarrollo de IVR y también la telefonía pública y privada, donde la asesoría que se puede brindar al ayudar a implementar la solución que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente, como por ejemplo establecer estos audios de bienvenida, realizar una derivación inteligente de llamadas para que un usuario no tenga que ir derivando, sino que todo sea totalmente automático y transparente para el cliente, de forma que pueda aumentar su satisfacción con el servicio entregado. Y como consultoría podemos asesorarlo a encontrar el flujo más adecuado y también uno que pueda ser sencillo de mantener y poder ir modificando a medida que lo va requiriendo las necesidades de cada empresa. Siguiente, Rodrigo, por favor. Bueno, también hemos tenido canales digitales donde se destacan soluciones de los chats virtuales, correo electrónico, redes sociales, donde siempre es importante establecer de buena forma los alcances que busca tener este servicio. Por ejemplo, existen empresas que darán más énfasis a sus redes sociales que a su correo electrónico, dado que su público general utiliza más este medio, ya sea WhatsApp, Instagram o otra red social. O también muchas veces la red social que se utiliza para concentrar estas comunicaciones puede ser un tema que da para preguntarnos cuál puede ser más beneficioso para mi negocio, cuál yo puedo utilizar más, cuál me es más cómodo a mí para utilizar. Esas son las preguntas que uno se tiene que generar. Por ejemplo, en una clínica puede que sea más conveniente utilizar el WhatsApp como medio para agendar horas con los pacientes, lo cual puede ser más amigable para utilizar que una red como Twitter o X, que se llama actualmente, o Facebook. Por eso es importante buscar ese asesoramiento, hacer un doble clic en lo que yo quiero hacer para poder montar este tipo de soluciones. Por eso, como consultores, nos caracterizamos por tratar de dar ese segundo clic. Y bueno, también tenemos las soluciones omnicanales, las cuales ya también ha comentado un poco Gabriel antes, que permiten unificar lo presentado en soluciones de voz y chat virtuales en una sola plataforma unificada. Lo importante de estas soluciones es enfocarnos en la reportería, la cual es la herramienta más poderosa que vamos a tener para evaluar la toma de decisiones ante nuestra plataforma de call center. Y en este caso contar con soluciones omnicanal, donde se unen estos canales de voz asignándolo a un solo usuario. Es donde podemos ver de mejor forma la eficiencia del canal que estamos utilizando, por el cual más nos están contactando los clientes o cuál está generando más interés también. Y también evaluar el desempeño de los agentes de una mejor forma, distribuyéndole estas cargas de trabajo de forma más equitativa que lo que podría darse en una solución multicanal. Por ejemplo, en una solución multicanal puede que el usuario que utilice más WhatsApp pueda tener una carga superior a quien está utilizando solamente el correo, de forma que uno es una plataforma de chat en vivo y el otro puede tomarse un tiempo más para responder, lo cual no quiere decir que este agente sea ineficiente, solamente que su carga de trabajo está distribuida de forma diferente. Por eso quiero dejarles esa idea de valorar la reportería y las métricas que se puedan entregar a cualquiera de estas soluciones y tomar en consideración estas herramientas de reportería que les van a permitir, bueno, valga la redundancia, tomar estas decisiones de forma informada, inteligente y planificada, sacando el mejor desempeño de sus agentes y a la vez la mejor satisfacción para sus clientes, de sentir que les están respondiendo. Bueno, en resumen, hemos visto mucho las soluciones que se caracterizan por el tema de llamadas inbound y cómo actualizar y cómo tener el conocimiento de la recepción de estas llamadas, pero también quiero hacer un énfasis en lo que pueden ser las llamadas o soluciones de outbound. Es importante destacar que son muy importantes a la hora de montar un call center que va a efectuar estas llamadas, y en ese sentido es importante definir los motores de salida o los discadores predictivos de buena forma, cargar listas negras en caso de que sea necesario para facilitar el trabajo, dado que pueden existir casos donde un call center cargue una lista de numeraciones a las cuales van a contactar durante el día,
Y si no se actualiza paralelamente con una blacklist o una lista negra y cae en un cliente de esto, las multas de eso implica que son bastante costosas, que podemos evitar de una forma muy simple cargando estas listas a nuestros motores predictivos o motores de llamada automático. Así que es importante tener eso en cuenta para evitar este tipo de situaciones. Bueno, estos discadores predictivos también que mencioné pueden integrarse con CRM para llamadas o descargar listas de llamadas, y también es posible programar estas marcaciones a cliente con ciertos tiempos. Es un mundo bastante amplio, por lo que posterior a este webinar siempre los vamos a invitar a conversar sobre esta solución y cómo pueden ir adaptándose a sus diferentes negocios. Eh, Por aquí vamos a hacer un poco de énfasis en los casos de uso de situaciones bastante particulares con las que nos hemos encontrado y que queremos dar énfasis para poder decirles que las soluciones que puedan ocurrir se les las podemos integrar para poder implementarla en su negocio. Bueno, el primer caso tenemos el redireccionamiento de las llamadas. Tenemos un cliente que desarrolló una aplicación que fue tipo Uber, donde un cliente llama a una central telefónica que sería un número único, que puede ser un 600, un número 800, un número 44 o el número que él estime conveniente, el cual el cliente, cuando quiera comunicarse con su conductor, llama a esta central telefónica por medio de una API. Consulta cuál es el número del conductor asignado, esta API devuelve esa respuesta y efectúa la conexión de la llamada con el conductor. Eso sí, esta llamada vendría el conductor, si fuera un número 600, vendría de parte del número 600. O sea, el cliente llama a este 600 y se devuelve al conductor por un número 600, de forma que tanto el número del cliente como el número del conductor quedan de una forma enmascarados para no tener problemas posterior al servicio. Bueno, también tenemos una diferenciación de las colas de llamadas, donde, bueno, vamos a hacer también el ejemplo del número 600, donde nuestros clientes, este es un IBR de Tecnoera, particularmente nos utilizamos como ejemplo nosotros, donde los clientes pueden utilizar el marcaje por su root para poder comunicarse a nuestro número 600, donde se les consulta por IBR, y así poder canalizarlos de mejor forma, ya sea con su consultor o con su área de soporte. Pero no es una forma discriminatoria tampoco. Quiero dejar ese énfasis en que también, si no son clientes Tecnoera, también existe la cola de llamada de que puedan entrar a facturas, soporte o consultas comerciales de una forma estandarizada. Pero se hace la identificación de root de forma que se pueda canalizar a un consultor asignado o a su área de soporte en caso de que sea algo más urgente. Bueno, y la solución de call center internacional, por eso se puede hacer, que se puede decir que se puede hacer uso de estos recursos comunes, por ejemplo, el idioma, utilizamos este ejemplo, cuando tenemos clientes que llaman a un IBR y tenemos un audio de bienvenida, donde se puede hacer una selección de idioma. Dentro de esta selección de idioma, si el cliente habla español, puede derivarse cualquiera de los ejecutivos, pero en caso de que el ejecutivo que habla español nativo se encuentre ocupado, puede derivarse a cualquier otro cliente o cualquier otro agente que tenga esta misma habilidad. En este es un caso muy simple donde se utiliza el español, pero tenemos casos en los que los ejecutivos hablan incluso 3, 4 idiomas, donde puede irse derivando de formas mucho más inteligentes, pero a nivel práctico de ejemplo era mucho más simple. Bueno, y por último tenemos el caso también de la telefonía call center, donde nuevos usuarios pueden acceder a la telefonía pública a través de Teams, Zoom o Google Voice u otras aplicaciones, donde pueden estar con su computador trabajando en el call center y se le habilitan este tipo de soluciones como Teams, un discador de llamadas donde puedan comunicarse con su entorno empresarial o usuario Microsoft Teams que se encuentre dentro de su misma empresa, de forma que todo sea mucho más compatible y mucho más limpio para el usuario a la hora de poder llamar y comunicarse entre sus pares o llamando por medio de este call center. Bueno, ahora quiero hacer un poco de énfasis a lo que también ha comentado Gabriel, lo que es el futuro de la contactabilidad y el potencial que puede tener la inteligencia artificial en este segmento de la contactabilidad.
donde en primer lugar nos encontramos con los chatbots de tipo ChatGPT, el cual ya entendería que muchos hemos utilizado hasta esta altura, los cuales son bastante útiles para responder a las consultas frecuentes o realizar tareas sencillas como programar citas o facilitar ciertas transacciones, los que pueden estar disponibles 24/7 sin importar su ubicación geográfica. Así que una herramienta bastante útil que podemos ir integrando, dado que existen aplicaciones que ya cuentan con API, con integración con CRM, con ERP, así que es un proceso que está en marcha. Tenemos también aplicaciones con reconocimiento de voz, con análisis de sentimiento. Bueno, el tema del reconocimiento de sentimiento es un poco arbitrario, pero es importante destacar que existen aplicativos que permiten identificar cuando un cliente está alzando la voz y ahí podemos establecer que empieza a grabarse una llamada o que un supervisor pueda tener ojo con ese tema. Más que un reconocimiento de sentimientos, podríamos interpretarlo que es como cómo le están comunicando la información a nuestros agentes, siempre brindándole un mejor espacio para que puedan desenvolverse y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de casos. Y las inteligencias artificiales ya lo están implementando para este tipo de servicios. Y con el reconocimiento de voz tenemos muchos aplicativos de speech to text, donde podemos ir transformando llamadas o grabaciones de llamadas de audio a texto, de forma que podamos dejarla en un informe en caso de que ocurran las situaciones antes mencionadas, o simplemente que hay como un respaldo en texto de las conversaciones que se han llevado a cabo en una llamada. Siguiente, Rodrigo. Y bueno, por último tenemos también el enrutamiento de llamadas de forma inteligente. Estos se pueden utilizar para establecer no solamente lo IVR, lo cual podemos establecerlo manualmente, pero ¿qué pasaría en los casos en los que un cliente tiene un crecimiento exponencial o un crecimiento a goteos, por así decirlo? Este enrutamiento de llamadas podemos programar una IA que pueda irse adaptando a estos crecimientos de forma que no sea tan necesario eh, requerir de un tercero que lo esté configurando. Y también permite una automatización de los procesos, ya sea respondiendo tickets de soporte, como había comentado anteriormente. Así que, bueno, también te puedo utilizar como predicción del comportamiento de clientes a nivel de un análisis más profundo de lo que podría ser la reportería de llamadas. Podemos utilizar esto como una herramienta para que pueda ayudarnos a hacer un análisis de la reportería que estamos planteando. Sin embargo, bueno, como tan muy bien dice ahí, la IA no reemplaza el contacto humano con el cliente. Siempre va a ser importante contar con nuestros agentes que puedan entender la situación de cada persona, de cada usuario. Y más que nada enfocarnos en que sea un apoyo para mejorar esta contactabilidad, sea una forma de optimizar nuestros procesos, pero siempre enfocándonos en el contacto humano, el cual siempre va a ser importante y en general los clientes van a preferir tener este contacto para poder darle seguridad y protección a los clientes y a sus propios datos. Y ese sería el punto de la presentación. No sé si pueden transmitir lo que había Mm, comentado sí. Gabriel en un principio. Bueno, para complementar la presentación, si se dan cuenta, nosotros en Tecnoera realizamos varias implementaciones de los distintos tipos de servicios, donde tenemos distintas soluciones que aplican a todos los tipos de contact center que se vieron. Tenemos experiencias donde, por ejemplo, el contact center outbound, empresas donde los agentes llamaban, les pasaban una lista de contactos a los que llamar, se les implementó un motor de llamado automático y mejoraron la contactabilidad con sus clientes en un 400%. Eso en un área de ventas, por ejemplo, es fundamental para poder obtener los resultados esperados respecto de las ventas. También tenemos casos donde los distintos call center inbound, en la medida en que fueron analizándose los datos, se pudo decidir aumentar, por ejemplo, la cantidad de agentes, se pudo decidir establecer ciertas capacitaciones, por ejemplo, en temas de lenguaje,
para poder, viendo que, por ejemplo, con las estadísticas habían demasiadas llamadas en cierto idioma, poder realizar acciones sobre eso. Entonces, realmente las implementaciones que tenemos hoy en día y que aplican a nuestros clientes, siempre hay que tener el norte de buscar qué es lo que necesitan nuestros clientes, cómo podemos sacarle beneficio y ventaja a esas configuraciones. Por ejemplo, un motor de llamada saliente, si es que no está bien configurado, es lo que nos pasa siempre cuando nos llaman y se escucha la musiquita o se escucha un tono ocupado y después de un rato recién entra una persona a hablar con nosotros. Esos son motores que no están bien configurados, que todavía no están adaptados de la forma correcta. Entonces, es súper necesario que tengan la asesoría de especialistas respecto a este tipo de soluciones para que realmente no vaya a hacer lo contrario a lo que queremos lograr, que es aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Ahora vamos a revisar los resultados de las métricas de las preguntas que hicimos con los que participaron. Vamos a compartir. No sé si ya se está viendo. Sí, Sí, se ve. se ve. Perfecto, aquí vemos hartas cosas. Por ejemplo, no nos sorprende que dentro de los canales más utilizados es el WhatsApp. Sobre todo dependiendo de los distintos tamaños de empresas, como fue conversado en un principio, es lo más rápido de poder tener. Uno puede instalar WhatsApp en su celular, un WhatsApp y tener un número empresa, un WhatsApp empresa, y con eso ir atendiendo a los clientes, pero es importante saber si es que eso está siendo suficiente o no. A veces depender de un celular que queda sobre un escritorio no nos va a dar el nivel de contactabilidad y satisfacción que quieren los clientes. Finalmente los clientes quieren rapidez también dentro de sus interacciones. Entonces, ese mismo canal que a veces es un celular que está sobre la mesa, podría ser una interfaz que tienen agentes dedicados, así como están contestando teléfono, también pueden estar operando sobre ese WhatsApp. Con el correo pasa lo mismo. A veces nuestra contactabilidad o la forma que tenemos de que se contacten con nosotros es el correo, que eso permite cierto orden, y eso lo entiendo a veces en la forma en cómo trabajan las áreas de soporte, pero habilitando estos otros canales se puede llegar a mayor satisfacción con el cliente porque se tiene una respuesta mucho más rápida. Veo también el celular. A veces me he encontrado con la situación de clientes que su punto de contacto es un número de teléfono celular. Y pasa lo mismo que les contaba con el WhatsApp. Si uno no está pendiente del celular, si uno no lo está mirando o lo tiene sobre la mesa, no es el mismo performance que tener un canal de comunicación oficial donde tengo gente que está atenta a cómo están llegando esas llamadas. Lo mismo con el chat, lo mismo con agentes telefónicos. Entonces, los invito a hacer doble clic respecto a estas respuestas, respecto a cómo ustedes están teniendo la contactabilidad de sus clientes, cómo están dando la experiencia de satisfacción con ellos. Y lo invito a reunirse con nosotros para poder ver y analizar esa situación y proponer cuáles son las mejores soluciones de acuerdo a los presupuestos que ustedes tengan. No sé si hay preguntas que a lo mejor podamos ir contestando. Yo sé que Eduardo está contestando el chat y lo está contestando directamente. Ahí Por lo que veía, estaba Patricia sí, haciendo preguntas sí, sobre la inteligencia artificial, desde cuándo tiene datos. Yo me claro, imagino, yo me imagino que hablando con respecto a lo que es la experiencia de contactabilidad, la experiencia que tenemos nosotros con ChatGPT es que no podemos hacerle preguntas de cosas que pasaron ayer o están pasando hoy día. Normalmente nosotros lo que no lo estamos utilizando en nuestros laboratorios para reemplazar los agentes, sino más bien como modelo de lenguaje, que en la práctica, esto que nos sorprende de la inteligencia artificial que nosotros conocemos, la más pública, que en primera instancia nos sorprendió el tema del reconocimiento facial, que es el que tienen nuestros celulares, el que se ocupa hoy en día para detectar plagas, que está como ya más estandarizado, y ahora nos sorprendió el modelo de inteligencia artificial, que es el manejo natural del lenguaje.
que en la práctica lo que hacen estos motores es que aprenden información y te lo dicen de una manera que tu cerebro lo procesa de buena comunicación. Pero en ese proceso de tratar de responder, a veces inventan cosas o trata de hacer correlación, y para lo que es la atención de cliente no sirve mucho. Sirve más bien como, por ejemplo, para los agentes que responden por chat o por mensaje de texto, darles una sugerencia de cómo lo que ellos escribieron se escriba mejor para que el cliente tenga una mejor interpretación y cosas por el estilo. Hay harto por avanzar ahí. Sí, hablando un poquito también de la historia, la inteligencia artificial lleva años de desarrollo, pero pasa que antiguamente, hace 10 años, tú tenías que acceder a soluciones que eran carísimas y que obviamente el mercado corporativo era el único que podía acceder a ellos. Tenías países como Canadá que ya estaban ocupando la primera atención o la atención primaria o parte de la atención primaria con inteligencia artificial en su momento. Pero hoy en día esta revolución que estamos describiendo es porque se está llegando a un mercado masivo. Hoy cualquiera que sepa programar puede preguntarle a la API de ChatGPT, donde tenemos una solución pública o barata de acceder. Pero como dice Eduardo, claro, hoy en día nos responde hasta la fecha del año 2021. Entonces, es algo que está entrando, es algo que ahora es más asequible para poder implementar los desarrollos, pero como lo comentó Alejandro en la presentación, los clientes en realidad la satisfacción implica cercanía, y a veces un bot no logra hoy en día tener la cercanía que una persona tiene. Entonces, el desarrollo de inteligencia artificial no viene a eliminar a los agentes que hoy en día tienen contacto con los clientes, sino que vienen a complementar su trabajo. En que a lo mejor cuando quiero pedir una hora para una cita, puedo ocupar un bot, pero si quiero resolver un problema, ahí necesito un agente que pueda empatizar con la persona que está haciendo la pregunta. Así que los invito a seguir revisando sobre esto, porque esta revolución no va a parar hoy, sino que va a seguir aumentando las integraciones y las formas que se van a tener de estos call centers y esta forma de atender a los clientes en conjunto con la inteligencia artificial. Bienvenidos a Tecnoera. Tecnoera brinda infraestructura de data centers y telecomunicaciones como servicios virtuales en la nube, con recursos dedicados y por uso en distintas zonas geográficas de Chile y el mundo. La nube de Tecnoera se complementa con diversas soluciones empresariales de infraestructura y software como servicio, diseñadas para las medianas y grandes empresas o instituciones gubernamentales que quieren utilizar los beneficios de una nube que brinda lo esencial desde un comienzo. Para atender a los usuarios de nuestros clientes que se encuentran conectados en sus oficinas o desde cualquier lugar con Internet, Tecnoera dispone como nube propia una región en alta disponibilidad que garantiza la operación en Chile con tiempos de respuesta cercanos a los 3 milisegundos, con 3 zonas de cómputos ubicadas en distintas zonas geográficas del país. Estas zonas brindan múltiples servicios que se complementan con todo el ecosistema tecnológico existente en las dependencias de clientes, los servicios de telecomunicaciones del país y con las nubes o servicios de terceros de otras regiones del mundo. 2 de las 3 zonas de cómputos en la nube de Tecnoera están disponibles para brindar servicios en diferentes ciudades de Chile. Estas se encuentran interconectadas con múltiples rutas de alta velocidad independientes y de conectividad diferenciada hacia Internet para entregar soluciones de alta disponibilidad. La tercera zona está dedicada para cumplir con los estándares y expectativas de nuestros clientes frente a desastres geográficos, ataques informáticos o cualquier evento que genere pérdidas de información, garantizando como base que todo está respaldado incrementalmente por varios días y de forma opcional por meses o años. Los clientes de Tecnoera cuentan con una nube privada virtual que se encuentra protegida y administrada desde el portal de clientes, el cual opera con avanzados sistemas de encriptación, junto a políticas orientadas a brindar seguridad, disponibilidad e integridad a los datos. Nuestros clientes pueden utilizar los recursos de la nube virtual privada desde Internet.
o utilizando nuestros puntos de acceso de conexión directa en Chile, los cuales son brindados por múltiples proveedores de telecomunicaciones nacionales, permitiendo acceder a nuestros servicios mediante enlaces privados de datos con conexiones de alta velocidad. En nuestra era digital, la seguridad es responsabilidad de todos y Tecnoera te ayuda en la mayor cantidad de ámbitos posibles para simplificar tu operación. Tecnoera, una nube de clase mundial en Chile con ingenieros cerca de ti.